Buenas tardes, hermanos. Un feliz sábado con todos. El tiempo es corto. Es el que media siempre en nuestro tiempo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Gracias, Señor, por la oportunidad que me brindas. Tú ilumíname, que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, sean las expresiones dichas a través de tu palabra, Señor, y solamente yo hable por mi boca, Padre Celestial, lo que tú nos enseñas a través de tu palabra y tu verdad. La verdad que siempre nos conduce, Padre Celestial, a la salvación. Tú ayúdanos, Señor, y a todos tus hijos presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, tengan todos nuevamente un feliz sábado, muy buenas tardes, ¿no? Con todos. Hermanos, el tema que les traigo para esta tarde es algo bastante puntual, ¿no? Voy a tratar de resumirlo, hacerlo más pequeño de lo que lo había hecho, ¿no? Debido al tiempo, hermanos, porque ya son las 6 de la tarde prácticamente. Entonces, yo le había titulado Los propósitos de Dios. Y estos propósitos de Dios están inspirados en un libro muy importante, ¿no? Que son los proverbios sapienciales dichos por la boca de Salomón, dichos de Dios hablado por la boca de Salomón. Nosotros para aquello aquí nos enseña cuestiones didácticas, puntuales, hermanos, en la cual no son conceptos. Los conceptos son humanos, tenemos que entender eso, que los conceptos son humanos, son permeables y solubles, hermanos, en digerir o no digerir. En cambio, eso contrasta, es un contraste, ¿no? Es algo muy diferente a la verdad de Dios. La verdad de Dios, hermanos, solamente se explica, solamente se puede entender y comprender por la verdad de Dios. Si nosotros buscamos en 2 de Corintios 13:8, vamos a poder, voy a tratar de leerles, hermanos, 2 de Corintios 13:8, si si ustedes los buscan y lo leen cada uno, le dan lectura a cada esto, y vamos a encontrar, hermanos, que hay una verdad en la cual nosotros tenemos que tener presente, ¿no? Dice, el 13:8 dice 2 de Corintios, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Los dichos de Dios por boca de Salomón tienen, hermanos, consejos basados en la experiencia. Son consejos que son lineales y puntuales, que provienen inspiradamente por el Espíritu de Dios a través, como se llama, de Salomón, rey de Israel, ¿no? De esa manera. Y para ello, él comienza primeramente con los propósitos de Dios para nosotros, la raza humana, dice. Y tenemos personajes que nos inspiran en ello, que reunieron o que reúnen, ¿no? Hermano, podemos decir esos propósitos pues, que ellos lo condujeron con su propia vida, ¿no? Dirigidos netamente por Dios. Andaron bajo el temor de Él, hermanos, y se dejaron conducir por Él en sus pasos, en sus pensamientos, en sus decisiones, en sus anhelos, sus sufrimientos y en sus dolores, hermanos. Lo tenemos a José. ¿Quién no conoce la historia de José? Las maestras cuentan muchas veces a los niños, como se llama, cuando están por las etapas de la escuela sabática de niños, de los menores. Lo tenemos a Daniel, hermanos, en el Antiguo Testamento. Dos, hermanos, nombres que emulan, ¿no? En la cual, o que tenemos como ejemplo, hermanos, para los jóvenes de hoy, ¿no? Como dos jóvenes, ¿no? Supieron enfrentar las verdades, la verdad de Dios con los conceptos humanos, ¿no? Y con las decisiones de los hombres. Dice también, lo tenemos en el Antiguo Testamento, lo tenemos a Pablo, lo tenemos a Juan, lo tenemos a Pedro en el Antiguo Testamento, pero por sobre todos, tenemos prácticamente una figura, una imagen representativa, simbólica, podemos decir, en la cruz, que es Cristo. Cristo es la ciencia, es el saber, hermanos, en la cual Dios, como se llama, nos ha impregnado en la creación a cada uno, como se llama, de los hombres creados, de eso nosotros. Para ello tuvo propósitos. Y Dios no los brindó por pasos, ni después, ni en los tiempos de Salomón, ni en los tiempos del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, hermanos. Él lo dio desde el principio. Le proveyó de todas esas herramientas, como se llama, al hombre, hermanos. Y uno de ellos tenemos eso lo podemos encontrar en Proverbios 1, del 2 al 6, ¿no?
de 2 al 6. Ahí, si nosotros le damos una lectura, ¿no? Y si en un momento de, ¿cómo se llama?, de meditación, lo podemos estudiar, hermanos. Lo podemos estudiar. Ahorita le podemos dar una lectura, ¿no? Estos versículos del 1 al 6, vamos a encontrar, hermanos, inspiraciones divinas en la cual Dios ha provisto al hombre. ¿Y por qué no lo dice al comienzo? ¿Por qué no lo dice en Génesis? ¿No? Porque no cabría espacios donde poder colocarlos. Y Dios usó a los hombres. En el espacio del tiempo y la historia de la humanidad, Dios proveyó a los hombres y le fue dando aquello todo y haciéndolo como un recuerdo de que eso él todo lo, como se llama, lo puso desde el principio al hombre. Porque todos procedemos de él. Todos procedemos de un padre y de una madre, ¿no? Que fueran Adán y Eva. Todos provenimos de ahí. No hay otras líneas de sangre en la cual, hermanos, nosotros descendamos o existamos o tengamos existencia o tengamos vida o tengamos saber. Y para ello Dios dice que puso en la mente del hombre dones y capacidades innatas, como herramientas inteligentes, como un intermitente, dice, para discernir y diferenciar entre lo bueno y lo malo, de lo que escoger y lo que rechazar, de lo que elegir y decidir. Ahí, ¿qué cosa está impregnado? La inteligencia, el conocimiento, la libertad de, como se llama, de pensamiento y capacidad de razonar, dice, y decidir en libertad. Dios nos ha dotado de todas aquellas inteligencias, hermanos, que hoy tienen una diversidad, como se llama, una diversidad de comportamientos humanos, ¿no? Que eso se ha visto diluido en muchas etapas de la vida y hasta ahora, hermanos, por medio de enfermedades, por el pecado. El pecado. ¿Por qué? Porque el hombre, desde un comienzo, como se llama, los dones dados por Dios como, podemos decir, como una tarea innata en su mente, Dios, como se llama, el hombre lo ha desoído y trajo como consecuencia por el pecado y la desobediencia del hombre y también hoy de nosotros. ¿Por qué nos diluimos? ¿Por qué las mentes de los hombres se diluyen, hermanos? ¿Por qué unas mentes son más elevadas, otras medianas, otras un poco intermedio, otras menos y otras se convierten casi en nada? En nada. Hermanos, ¿quién originó eso? Esos dones que Dios dio al ser humano, ¿no? Solamente el pecado y la desobediencia del hombre. Pero a pesar de eso, Dios nos dio libertad, hermanos, de elegir, hermanos. El tema de hoy día, hermanos, trata de qué cosa, cómo nosotros debemos interactuar cuando estudiamos la palabra de Dios. A la palabra de Dios aquí nos dice que no debemos leerla, porque Dios nos ha dado dones innatas, que las tenemos, ¿no? Entonces, nosotros, hermanos, cuando queremos saber algo más de Dios, enterarnos más lo que Dios nos quiere decir y enseñar, exhortar, corregir y amonestar, tenemos que buscar, hermanos, en la herramienta más importante, que es la palabra de Dios, ¿no? Es la herramienta prácticamente inteligible. ¿Por qué inteligible, hermano? ¿Por qué? Porque ella nos va a ayudar a qué rechazar y qué no rechazar. O qué podemos digerir bien y qué no podemos digerir bien. ¿Qué nos va, como se llama, originar una indigestión, pero no humana, no de alimentos, sino una indigestión espiritual en la cual vamos a deformar lo que Dios nos ha dado como tarea, ¿no? En nuestras personas, de esa manera. Ahora, bien, hermanos, aquí en Proverbios 2:6 dice, mi hermano, miren, les voy a leer, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí, entonces, hermanos, vemos aquí lo que en el ítem A dice, Dios ha puesto dones, ¿no? Como algo innato. Dios ha impregnado desde que nos creó, nos ha puesto todas esas capacidades, todas aquellas inteligencias, todas aquellas virtudes, ¿no? De poder razonar y de pensar y de elegir y decidir qué es lo mejor para mí, qué escoger, hermanos. La didáctica educativa nos enseña cómo debemos enseñar para que el alumno aprenda. La palabra de Dios también es la didáctica, no del hombre, no un concepto humano, sino es la didáctica de Dios. Y esa didáctica nos enseña
a cada uno de nosotros cómo debemos aprender, como se llama, a entender y comprender lo que Dios nos dice en su palabra, ¿no? Porque somos seres inteligentes, con capacidades innatas y dones dados y virtudes mucho más importantes en muchos de sus hijos. Lógico que eso tiene sus diversidades, sus complejidades, hermanos, ¿no? En la cual se da y se ve y se observa en los comportamientos humanos, hermanos. Cómo Dios a seres tan inteligentes, hermanos, que nos hace ver ahora por Zoom, hermanos, Dios les ha dado ese saber, ese don innato, pero lo usa para otra cosa, o lo podemos decir, lo inventó para un bien, pero más se usa para el mal. Miren, hermanos, y en nosotros está. Usamos este bien que Dios ha dado a través de la ciencia al hombre, pero lo usamos, hermanos, ¿qué cosa? Para el bien, pero otros lo usan para el mal. O sea, este bien es usado tanto para el uno como para el otro. Eso produce, ¿qué cosa? Produce desinteligencias, o sea, deformación de la mente, destrucción, como se llama, de la personalidad de la persona, ¿no? De la persona. Y por lo tanto, tenemos tantas cosas, tantas actitudes, tantos comportamientos humanos, hermanos, que pueden ser de naturaleza carnal y también pueden ser del pensamiento. Porque también hay pensamientos, hermanos, que destruyen, ¿no? Como la filosofía, ¿no? Como la filosofía de carácter atea, gnóstica. Y hay muchas filosofías en las cuales pervierten la moral del hombre. Dice, los dos dones de Dios son aquellos saberes innatos que Dios da a cada ser humano para que lo desarrolle y los use por el bien común. Son los dones espirituales, ¿no? Dado por Dios a los hombres. Las capacidades, dice, son aquellas fortalezas que nos conducen a desarrollar con equidad y justicia los dones provistos de Dios. ¿Qué entendemos por equidad y justicia, hermano? Por el bien común, el bien de todos. Y en justicia, siempre nuestros actos deben ser de justicia. Bien por el bien. No puede responder eso al mal. Y eso al comienzo, como lo dije, tenemos la capacidad de elegir. ¿Qué elegimos? Y sobre qué cosa vamos, los que nos parezca, vamos a decidir para nuestro bien o para nuestro mal. ¿No, hermanos? O lo aceptamos o lo rechazamos, ¿no? Lo dice la palabra de Dios. Estos son proverbios sapienciales, hermanos, aquí. Ante esto, de lo provisto por Dios al hombre, en libertad debemos usarlo para el bienestar familiar, ¿no? Y también del bienestar común de todos los hijos creados con amor y justicia. Aquí nos hablan del amor y la justicia. Y para ello hay reglas. Dios tiene, aquí le voy a resumir las reglas y propósitos de Dios para el hombre. Dice, estos están sustentados en Proverbios 1, del 1 al 6, que nos dice, para entender sabiduría y doctrina, dice, y tener razones prudentes de recibir consejo, saber y conocer justicia, juicio y equidad. Miren, hermanos, son casi escritos hasta cierto punto cortantes, pero que cada palabra nos trae una enseñanza, un consejo, dice, para entender sabiduría, dice, y doctrina. Se refiere, hermanos, sabiduría de Dios, de la palabra de Dios. No dice, hermanos, de la sabiduría humana. No lo dice de conceptos humanos. Los conceptos humanos se diluyen, porque yo puedo tener mi concepto humano al conocimiento que tengo. Otro también puede tener otro concepto, como se llama, humano, ¿no? Pero que también, hermanos, eso se diluye, ¿no? En cambio, la verdad de Dios no se diluye. Ella prevalece en el tiempo, ¿no? Su conocimiento, su palabra, su pensamiento a través de la Biblia, hermanos, prevalece en el tiempo. Describe mis actos. La palabra de Dios me dice en qué estoy equivocado. La palabra de Dios me dice cuál es el camino correcto que debo caminar, que debo, como se llama, dirigir mis pasos. Y ella también, hermanos, nos corrige de lo bueno, de lo malo a lo bueno, ¿no? También me avisa qué hacer y qué no hacer. También me indica qué cosa a obedecer como se llama, y que no debemos obedecer todo aquello en la cual nos va a llevar por caminos claros, como se llama, y entendibles.
Dice, para hallar inteligencia y poder y cordura en el joven. Aquí habla sobre el joven, ¿no? Aquí habla de la justicia, de la equidad, del buen juicio, en el saber. El saber de aquí no es el saber del hermano Vértiz, no es el saber del hombre, es el saber de Dios. Miren, si nosotros le damos una relectura, ¿no? Y buscamos la enseñanza, ¿no, hermanos? Dice, para entender. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos esto para entender? ¿Qué debemos entender, hermanos? No es un concepto como se llama humano, ¿no? Porque no está hablando de conceptos de hombres, ¿no? Ni de filosofías, ni de filosofías encontradas que nacen en la mente del hombre, ¿no? A través de la razón, ¿no? Como Sócrates dijo, conócete a ti mismo. Pero ¿a dónde conducía ese conócete a ti mismo? Conócete tú y haz tú lo que quieras, porque ya te estás conociendo. Dale tributo, ¿no? Lo que tú conoces, lo que usted crees que es lo correcto. Entonces, recurre, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? A la razón humana. Como conversé yo con una señorita atea y me dijo, Dios no existe, me dice, porque Dios está en mi persona, dice, ¿no? Entonces vemos, hermanos, ese raciocinio humano, hermanos, es una verdad, es la verdad de Dios, no es la verdad de Dios, ¿no? Es un concepto humano, producto de la razón, que cree que es la mejor elección que ha tomado y sabemos que está equivocada, ¿no? Para que hallar, si yo quiero hallar, tengo que buscar, ¿no? Si yo quiero encontrar, tengo que investigar, ¿no? Si yo como un profesional sobresaliente, para hallar más conocimiento, tengo que ir cada día investigar y buscar, ¿cómo se llama? Buscar en los rudimentos humanos, hermanos, las respuestas a todas aquellas en las cuales yo debo poner en práctica, ¿no? Hacerlo vivencial, ¿no? En la cual yo me desarrollo y me desenvuelvo. Pero en cambio en el campo espiritual es muy distinto. Aquí no vamos en busca para hallar algo humano, o un provecho humano, o un tributo humano, o una exquisitez que me dé alegría y gozo temporal, ¿no? Aquí nos ofrece ¿qué cosa? Hallar, que dice, tienes que buscar la inteligencia, para hallar inteligencia y poder y cordura en el joven, dice aquí. Joven, si quieres o tener resultados que te satisfagan en la vida y te hagan alegre y feliz, ¿no? Tienes que hallar tienes que buscar, ¿cómo se llama aquí? A Dios, porque en ella podrás hallar la inteligencia que necesitas, en la cual podrás entender y comprender lo que Dios nos dice en nuestras palabras, como se llama en su palabra. Nosotros le llamamos a eso, hermanos, le vamos a interpretar, ¿no? También ustedes muchos han escuchado sobre el exégesis, la hermenéutica, ¿no? La homilética, son términos, hermanos, clásicos dentro de la teología, ¿cómo se llama? Dentro de la teología, en la cual eso nos lleva a una mayor comprensión en el campo espiritual, Pero en el campo humano no nos conduce por ese camino, nos conduce nos conduce en el campo humano. Busca lo que el hombre quiere encontrar, busca a través de su razón. Y muchas veces, esas razones humanas las queremos aplicar también en la vida espiritual. José, Daniel, jamás apelaron, hermanos, a un atributo personal humano. Dios así lo ha provisto y Dios ha querido así, para guardar terreno, y para que ustedes tengan acá refugio. Lo dijo, como se llama, con mis palabras lo dijo, como se llama, le dijo José a sus hermanos. Daniel prevaleció en la verdad de Dios, en ese don, ¿no? Loable, ¿no? En la cual todos nosotros lo conocemos. Él no se enamoró de la exquisitez y de las viandas del mundo, hermanos. Él decidió ser, ¿qué cosa? Vivir en obediencia a Dios, fiel a Dios. Y para eso oraba 3 veces al día, dice. Ahora para eso tenemos que aprender, ¿qué cosa? Dice, es saber escuchar, dice, al sabio. ¿Cuántos hermanos buscamos el consejo del sabio? El primer sabio, ¿quién es, hermanos? Es Dios. Él es la fuente de la sabiduría. Y eso está, hermanos, en Proverbios 5.1. Miren, hermanos, aquí lo voy a leer 5.1. Si usted gusta, después le da un estudio, como se llama, más concienzudo,
dice, hijo mío, dice, hijo mío, ¿a quién se refiere? Al joven, al niño, al adolescente, al adulto, también al viejo, ¿no? Para mí también es, hermanos, para mí también es, ¿no? Yo no me excluyo, también estoy involucrado ahí, porque espiritualmente todos somos jóvenes, ¿no, hermanos? No, tenemos todavía un espacio de lucidez para poder entender y comprender las inteligencias como dones dados por Dios a nosotros los hombres. No, hermanos, dice aquí, hijo mío, está atento a mi sabiduría. ¿Quién es la sabiduría, hermanos? Es Dios. Está atento, entonces escucha, pues, si mi palabra dice así, ¿tú por qué haces lo contrario? Dice, hace lo que dice, ¿no? Dice, y a mi inteligencia inclina tu oído, dice, tanto la sabiduría como inteligencia dada al hombre, ¿no? Proviene de Dios, Dios lo ha dado, pero nos ha dado inteligencia, no ser sabios, hermanos, porque el único sabio es Dios, porque no dice busca la sabiduría, ¿no? ¿Yo qué sabiduría voy a buscar? ¿No? Nosotros podríamos decir aquí, en el campo espiritual, busca la experiencia conoce el tiempo. Yo podría decir, hermanos, yo ya conozco todas las etapas de los niños, adolescentes, púberes, hermanos jóvenes, jóvenes de primera etapa, en su perfeccionamiento y en su madurez, hermanos adultos, adultos mayores, yo ya todos esos pasos los he caminado. Podría decir cómo son, los podría describir porque los he experimentado. Porque también en muchos momentos, también, hermanos, he pasado por esas experiencias. Los digo con razón, ¿cómo se llama? Lo digo con razón y por experiencia, que son cosas que suceden en la vida y nadie puede decir, yo soy exquisito y nunca voy a equivocarme. Y eso no es así, hermanos. Quien dice y como se llama, que es impenetrable, hermanos, aquí lo llama como insensatez, eso lo llama insensatez. Dice, hermanos, aquí vamos a ver ahora, para yo saber, conocer, adquirir experiencia, tener conocimiento, recibir prevención, dice, recibir prevención, qué hacer y qué cosa no hacer. Si este momento es difícil para ti y te hizo resbalar, busca el consejo de la experiencia para que él te guíe, ¿no? Por el buen camino, ¿no? Y te diga que esas cosas, ¿no? A nada nos van a llevar, porque yo ya lo viví, ya lo pasé, yo ya lo pasé y sé cómo es eso, ¿no? Aquí también nos dice el sabio Salomón, aquí el sabio Salomón está escribiendo en su vejez, casi en las últimas etapas de su vida. Vemos que el sabio Salomón se equivocó tremendamente, cometió pecados terribles. Hermanos, no los quiero mencionar, ¿no? Hermanos, no. Pero él cayó y en base a eso, él buscó a Dios, regresó a Dios y Dios no le quitó, hermano, esa capacidad. Vemos cómo Dios es un Dios sabio que a pesar de su sabiduría, él no se rectifica, hermanos. Vemos, hermanos, ¿no? Cómo Dios no se rectifica. Dios nos deja ahí, nos da. Pero, ¿qué cosa, hermanos? Todo está en la capacidad y la libertad que tenemos de decidir. Muchos a veces pensamos, esto no me parece bien, ¿no? Pero a mí me parece bien lo que yo estoy pensando. Eso está bien, es un buen razonamiento. Pero ¿cuál de ellos es mejor? ¿A quién debo consultar para recibir consejo o recibir consejo por mí mismo? Nadie puede recibir consejo por mí mismo, hermanos. Nadie. Porque el consejo que tenemos en nuestra formación nos dieron nuestros padres, ¿no? Pero pueden haber otros mayores que tienen más experiencia y te pueden dar o pueden corroborar, como se llama, con su experiencia, otros consejos en la cual te pueda conducir hermano, a tomar mejores decisiones. Porque de elegir podemos elegir, hermanos. El asunto está en decidir. Por eso miren este pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Qué le dijo? ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa dijo? Le dio la promesa, hermanos, le dio la promesa de qué cosa? De ser herencia, pero a través de la simiente, dice. Pero no se refería a una simiente carnal, humana, era espiritual, era Cristo. Pero le dijo a través de tu simiente, de tu hijo, no va a ser de ti, contigo se hizo el pacto. Le dice a Abraham, hermanos, contigo es el pacto. No, no. La promesa también es contigo, te hago la promesa, pero no va a ser a través de ti, sino a través de su simiente, ¿no? Y la simiente la que va a heredar es la herencia,
Aquí nos dice que la prudencia, hermanos, es muy importante para nuestras vidas, ¿no? Si nosotros reestudiamos, hermanos, Proverbios 1, del 2 al 6, vamos a poder ver, hermanos, ahí, como se llama, podemos decir, enseñanzas, hermanos, muy importantes para nuestra vida y en la mejor comprensión y entendimiento del por qué debemos buscar primeramente a Dios. Aquí dice, hermanos, nos dice que estos, se refiere a los jóvenes, sabrán entender los proverbios sabios en su profundidad e idoneidad, hermanos. Cuando nos convertimos en jóvenes idóneos, para que en el futuro seamos, hermanos, podemos decir, el consejo para el tiempo de los que vienen atrás, porque yo corrí los pasos que ustedes corrieron, esos pasos ustedes lo han retomado, pero detrás de ustedes también vienen otros pasos que van a continuarlos, hermanos, porque ese es el pasaje del tiempo de los seres humanos, ¿no? Cada uno tiene una historia y cada historia comienza, hermanos, desde el gateo, ¿no? Hasta las caídas y las levantadas cuando comencé a caminar. Mi niñez en mi primera etapa, mi segunda niñez en segunda etapa, la pubertad, mi adolescencia, mi juventud inicial, mi juventud intermedia y mi juventud, ¿cómo se llama?, consolidada a través de un joven adulto, ¿no? Esa es la cronología del ser humano, hermanos, esa es su cronología, eso no se ha perdido, Señor, son virtudes que Dios ha dado ¿cómo se llama?, al hombre desde antes del pecado, porque Dios sabía y lo conocía todo, ¿no? Y nosotros no podemos preguntar, si tú lo sabías todo, Dios, ¿por qué permitiste que llegamos a este momento? Pero Dios es un Dios sabio, pues hermanos, no podemos entender nosotros su sabiduría, es algo intrínseco de Él, ¿no? Y Dios nos pide buscar su sabiduría para hallar, ¿qué cosa? La inteligencia. O sea, esa inteligencia que se desarrolle, entienda, comprenda, ¿no? Mide esa inteligencia en la cual creemos, hermanos, que yo tengo la respuesta. Muchos adolescentes y jóvenes creen que ellos tienen la respuesta y están equivocados, pues, hermanos, porque no están atentos a la sabiduría de Dios ni al consejo. Y, hermanos, usan su libertad como libre albedrío, como lo usa el mundo, bajo un concepto humano. Pero, en cambio, Dios no es un concepto, su palabra no es un concepto, es la verdad de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que la palabra de Dios es la verdad y solamente puede resistir a la verdad misma que es de Dios, que procede de Él, ¿no? Eso, hermano, encierra estos cortos versículos, por eso acá la parte final dice, porque la insensatez, imprudencia y la necedad produce resbaladeros, dice, cuando se rechaza a la sabiduría e inteligencia de Dios como consejo, hermanos, como consejo. Son dichos sabios de Dios, hermanos, ¿no? Son dichos sabios. Entiende, comprende, ¿no? La sabiduría está a tu lado, ¿no? En ella está, en la sabiduría está la doctrina, está mi consejo, están las razones, no las tuyas, no las mías ni de nadie, ¿no? Sino la razón divina de Dios, con la verdad de Dios. Si nosotros estamos en ello, vamos entonces, hermanos, a ejercer un juicio propio de justicia, con equidad, que proviene de Dios. Mis actos van a ser así, de juicio, ¿no? De justicia y de equidad, hermanos. Y solamente así vamos a hallar la inteligencia con mayor superioridad que nos va a dar Dios y nos va a aumentar con poder, pero siempre en pausas, con cordura, dice, ¿no? El joven es impulsivo. Hermanos, yo también lo he sido, hermanos, pero he podido aprender. La vida me ha enseñado y me ha dado eso, experiencia. Y la experiencia ya habla, no habla por la boca, sino habla, hermanos, por lo que ya conoció y sabe, ¿no? ¿No? Y los resbaladeros también, y los desajustes también, hermanos, para aumentar nuestro saber, ¿no? Y Dios dice, todos aquellos quienes buscan aumentar el saber a través de la sabiduría de Dios, dice, van a ser bienaventurados. Proverbios 2:13, hermanos, Proverbios 2:13 dice aquí, 2:13 dice, quiero leerles aquí, hermanos, 2:13, dice, no, perdón, Proverbios, hermanos, 3:13, me he equivocado aquí, hermanos, disculpen el lapsus, 3:13,
Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, hermanos. Miren, aquí bien claro, que obtiene, ¿cómo va a obtener? ¿De parte de quién, hermano, la inteligencia? Viene de Dios, hermanos. O sea que mi inteligencia ya está provista, pero Él nos ofrece aumentarla, multiplicarla, pero hay que buscar la sabiduría de todo corazón, ¿no? Para poder hallarla, ¿no? Y adquirir, ¿qué cosa, hermanos? El saber. No el saber del hombre, porque todos los hombres tenemos saberes, ¿no? Y los saberes son conocimientos. Yo tengo muchos conocimientos, puedo decir muchos conocimientos, me he preparado en muchos temas, en muchas áreas de la vida y en mi profesión, pero después me di cuenta que eso no era suficiente para los asuntos espirituales de Dios, ¿no? Y me aboqué a estudiar más de lo que ya había estudiado la palabra de Dios, ¿no? Y he podido encontrar, hermanos, que solamente la única fuente de sabiduría en la cual podemos hallar la inteligencia, como le dice Proverbios 3:13, solamente buscando la sabiduría de Dios, ¿no? Para hallar todo aquello en la cual nosotros, no mis proyectos, muchos dicen, ni mis proyectos salgan. Y eso no es así, hermanos. Los proyectos no son del hombre, los proyectos son de Dios, provienen de Dios. A Él tenemos que entregarlo, hermanos. Y si ellos salen, salen, y si no salen, no salen. Tenemos que enfrentarnos, tenemos que aceptarlo, hermanos. Esa es la capacidad, ese es hallar, entender, saber entender y comprender cuándo sí y cuándo no, hermanos. Pero muchos a veces queremos romper las barreras, ¿no? A veces usando, hermanos, muchos mecanismos humanos, ¿no? Y muchos hombres han logrado sí, pero ¿cómo terminan? Terminan mal, ¿no? O tienen riquezas y después se dan cuenta que ni siquiera a ellas les sirven de nada, porque no pueden ni cargarlas ni llevarlas. Hermanos, ese es como se llama, podemos decir, esa es la travesía del hombre. Ese es su barco lleno de tesoros, pero que todos esos tesoros no lo hacen feliz, o que no nos hacen feliz, o felices, hermanos, porque los tesoros no los tenemos aquí, dice en la tierra. Los tesoros de nosotros están mucho más allá, hermanos, mucho más allá, dice, ¿no? Lo tenemos, dice que los tesoros están mucho más allá de nuestro alcance y que son fáciles de lograr, pero solamente para eso tenemos que caminar para hallar por los caminos de Dios, buscando su sabiduría para hallar la inteligencia, ¿no? Y saber discernir y comprender qué es lo que nos manda para acá, ¿no? Pero gracias por ustedes. Amén.